From the Conference Center Theater in Desde el Salt Lake Teatro City, del Utah. Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión proviene de interpretaciones del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo de conferencias generales anteriores. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que están participando de esta reunión mediante televisión, radio o Internet. La música de esta sesión, que ha sido grabada previamente, está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wahlberg y Ryan Murphy, con varios organistas. El coro nos deleitará ahora cantando Jehová sea nuestro guía. La primera oración la ofrecerá luego el elder Carl B. Cook de la presidencia de los 70. Our dear Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, humildemente, Padre, inclinamos nuestras cabezas en agradecimiento por todas las bendiciones que nos das y estar en esta sesión de la Conferencia General.
Agradecemos mucho, Padre, el don de tu Hijo Jesucristo y por su expiación. También agradecemos por los profetas y apóstoles, quienes nos guían y dirigen en estos tiempos turbulentos. Rogamos por aquellos que están en necesidad. Bendíceles. Por favor, ayúdanos a cuidarnos los unos de los otros mejor. Bendice a los que nos van a dirigir la palabra el día de hoy. Que podamos abrir nuestras mentes y corazones y recibir inspiración. Te amamos, Padre. E invitamos tu Espíritu a que nos acompañe en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Dallin H. Oaks presentará ahora a las autoridades generales, a los 70 de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento, luego de lo cual Jared B. Larson, director gerente del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe anual. Presidente Oaks. Hermanos y hermanas, ahora presentaré a las autoridades generales, a los 70 de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Sírvase expresar su voto de la manera acostumbrada donde quiera que se encuentren. Si hay personas que se opongan a cualquiera de los sostenimientos propuestos, les pedimos que se comuniquen con sus presidentes de estaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia y a Henry Bennion Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasban, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong y Ulises Soares. Aquellos a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. A manera de información, los élderes Robert C. Gay y Terence M. Vinson serán relevados de sus servicios como miembros de la presidencia de los 70, haciéndose efectivo en agosto 1 de 2021. Todos aquellos que quieran expresar gratitud a estos hermanos por su dedicado servicio, por favor, manifiéstenlo de la misma forma. Los siguientes 70 autoridades diarias son relevados: el elder Sean Douglas, Michael A. Dan, Clark G. Gilbert, Alfred Kiungu, Carlos G. Revillo, Jr., y Bayahina Sikahima. Aquellos que quieran expresar agradecimiento por su servicio excelente pueden manifestarlo. Hemos relevado a la presidencia general de la primaria a Joy D. Jones como presidenta, a Lisa L. Harkness como primera consejera y a Cristina B. Franco como segunda consejera.
Todos aquellos que quieran expresar aprecio y amor por el servicio que ellas han servido, manifiéstenlo, por favor. Es propuesto que sostengamos a los élderes Paul B. Johnson y S. Mark Palmer para servir como miembros en la presidencia de los 70, efectivos a partir del 1 de agosto de 2021. Aquellos que estén a favor, manifiestenlo. Si hubiera opuestos, por la misma señal. Es propuesto que sostengamos a las siguientes autoridades generales 70: Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Patricio M. Giuffra, Alfred Kyungu, Alvin F. Tripp Meredith, Carlos G. Revillo Jr. y Vayahina Sikahima. Aquellos que estén a favor pueden manifestarlo. Los que están en contra, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los nuevos 70 de área, según lo anunció la Iglesia esta semana. Aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Cualquiera que se oponga, con la misma señal. Se propone que sostengamos a la nueva presidencia general de la primaria, a la hermana Camille N. Johnson como presidenta, a Susan Elizabeth Porter como primera consejera y a Amy Eileen Wright como segunda consejera. Aquellos que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, por la misma señal. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de área, oficiales generales, tal y como se encuentran actualmente constituidos. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay, de la misma forma. Nuevamente se invita a quienes se opongan a cualquiera de los sostenimientos propuestos que se comuniquen con sus presidentes de estaca. Les agradecemos su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Tal como se anunció, Jared B. Larson leerá el informe de auditoría de la Iglesia correspondiente a 2020. To the First Presidency of the Church of A la Jesus primera Christ of presidencia de la Latter-day Iglesia de Saints. Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, según se nos indica por revelación y según se registra en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el Quórum de los 12 y el Obispado Presidente, autoriza el gasto de los fondos de la Iglesia. Las entidades de la Iglesia efectúan desembolsos de los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. El Departamento de Auditorías, que está compuesto por profesionales acreditados y es independiente de todos los demás departamentos y entidades de la Iglesia, tiene la responsabilidad de llevar a cabo auditorías con el fin de proporcionar seguridad razonable en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y la salvaguarda de los bienes de la Iglesia. Basándonos en las auditorías llevadas a cabo, el Departamento de Auditorías de la Iglesia opina que en todos los aspectos materiales, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2020 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, las normas y las prácticas de contabilidad de la Iglesia aprobados. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia. Jared B. Larson, director gerente. The choir will now favor us El with coro nos complacerá ahora con Si escucho con el corazón. Después del himno tendremos el placer de escuchar al elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Después
veremos el mensaje previamente grabado del elder George T. Becerra, de los 70, quien sirve en la presidencia del área Sudamérica Noroeste. Luego el elder Dale G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra. Antes de aquella primera Pascua de Resurrección, mientras Jesús concluía la nueva ordenanza de la Santa Cena que había administrado a los 12, Él comenzó su solemne discurso de despedida para dirigirse a Getsemaní, a la traición y a la crucifixión. Sin embargo, al percibir la preocupación y quizás incluso el temor absoluto que algunos manifestaron, Él les dijo a ellos y a nosotros: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En este mundo terrenal surgen momentos desafiantes incluso para los fieles, pero el mensaje tranquilizador de Cristo es que Él, el Cordero Pascual, irá como oveja delante de sus trasquiladores. No obstante, Él se levantaría, como dijo el salmista, para ser nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación. Teniendo en mente las difíciles horas que le aguardaban, conforme se acercaba a la cruz y a sus discípulos, quienes llevarían su evangelio al mundo en el meridiano de los tiempos, consideremos ahora juntos un mensaje relacionado, dirigido a los miembros de la Iglesia del Salvador en los últimos días. Se encuentra en el sorprendente número de versículos del Libro de Mormón dedicados a conflictos de uno u otro tipo, desde el comportamiento constantemente desagradable de Lamán y Lemuel hasta las batallas finales que involucraron a miles de soldados. Una de las razones obvias de tal énfasis en la guerra es que, dado que el Libro de Mormón fue escrito para una audiencia de los últimos días, esos autores nos advierten que la violencia y los conflictos serán una característica distintiva en los últimos días. Por supuesto que mi teoría acerca de la contención de los últimos días no es muy original. Hace casi 2000 años el Salvador advirtió que en los últimos días habría guerras y rumores de guerras. Y más tarde agregó que la paz sería quitada de la tierra. Con toda seguridad, este príncipe de paz, quien enseñó enérgicamente que la contención es del diablo, debe llorar junto con su divino Padre por aquellos de la familia humana que en nuestros días no tienen afecto y no pueden vivir juntos en amor. Hermanos y hermanas, vemos demasiado conflicto, contención y falta de civilidad a nuestro alrededor. Afortunadamente, la generación actual no ha tenido que combatir en una tercera guerra mundial, ni hemos vivido una crisis económica mundial como la de 1929, que condujo a la Gran Depresión. Sin embargo, afrontamos un tipo diferente de tercera guerra mundial, no una lucha para aplastar a nuestros enemigos, sino un reclutamiento que dispone a los hijos de Dios para cuidar más los unos de los otros. La Gran Depresión a la que nos enfrentamos ahora no es tanto un asunto de una pérdida externa de nuestros ahorros, sino una pérdida interna de confianza en uno mismo, junto con el déficit reales de fe, esperanza y caridad a nuestro alrededor. Pero los instrumentos que necesitamos para crear un día más brillante y desarrollar la economía de la bondad genuina en la sociedad los proporciona el Evangelio de Jesucristo en abundancia. No podemos darnos el lujo, el mundo no puede fracasar en la implementación de estos conceptos y convenios fortalecedores del Evangelio para el uso personal y público. Entonces, en un mundo azotado por la tempestad, sin consuelo, como dijo Jehová que sería, ¿cómo encontramos lo que Él llamó el convenio de paz? Lo hallamos al volvernos a aquel que dijo que tendría compasión de nosotros, con misericordia eterna, y que otorgaría paz a nuestros hijos.
Así que, a pesar de las profecías aterradoras y de los inquietantes pasajes de las Escrituras que declaran que la paz sería retirada de la tierra en general, los profetas, entre ellos nuestro querido Russell M. Nelson, nos han enseñado que no tiene por qué retirársenos la paz de manera individual. Por ello, en esta Pascua de Resurrección, tratemos de establecer la paz de un modo personal, aplicando la gracia y el bálsamo sanador de la expiación del Señor Jesucristo a las personas a nuestro alrededor, a nuestras familias y a todos. Afortunada e incluso asombrosamente, se pone este bálsamo sanador a nuestra disposición sin dinero y sin precio. Esa ayuda es realmente necesaria porque en esta congregación mundial hay muchos que luchan hoy con cualquier cantidad de desafíos físicos, emocionales, sociales, económicos u otra docena de problemas. Y a veces no somos lo suficiente fuertes como para enfrentarlos por nosotros mismos, ya que la paz que necesitamos no es como el mundo la da. No, para los problemas difíciles. Necesitamos lo que las Escrituras llaman los poderes del cielo, y para acceder a esos poderes debemos vivir de acuerdo con lo que ellas llaman los principios para la rectitud. Entender esa conexión entre los principios y el poder es la única lección que la humanidad nunca parece aprender, dice el Dios del cielo y de la tierra. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, son mencionados repetidamente en nuestros libros sagrados y en conferencias como esta y en esta dispensación. Se le enseñó al profeta José Smith cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el frío e indolente confinamiento de la cárcel de Liberty, se le enseñó que los principios de rectitud abarcan virtudes tales como la paciencia, la longanimidad, la benignidad y el amor sincero. En ausencia de esos principios, era absolutamente seguro que viviríamos con conflictos, con tensión y dolor. Con respecto a esto, permítanme expresarme francamente acerca de la ausencia de estos principios en algunos círculos de nuestra época. Obviamente, hay muchas cosas que son hermosas. Hay tanto que es bueno y es tanto que es hermoso en nuestro mundo. Contamos con mayores bendiciones materiales que ninguna otra generación de la historia, pero en la cultura del siglo XXI en general, y con demasiada frecuencia también en la Iglesia, aún vemos a personas en dificultades, transigiendo y rompiendo demasiados convenios y muchos corazones. Consideren la permanente presencia de un lenguaje vulgar, similar a la transgresión sexual en las películas y la televisión. O fíjense en cuánto leemos sobre el acoso sexual y otras formas de indecencia en los lugares de trabajo. Y en temas de la pureza por convenio, con demasiada frecuencia lo sagrado es tratado como ordinario y lo santo es profanado. Les digo a las personas que se sienten tentadas a andar, hablar o comportarse como el mundo la da, por así decirlo, que no esperen que eso los lleve a una experiencia pacífica.
Yo les aseguro en el nombre del Señor que no será así. La maldad nunca fue felicidad, como lo expresó un antiguo profeta. Cuando la diversión se acabe, siempre habrá que pagar las consecuencias, y en su mayoría se paga con lágrimas y remordimiento. O quizás veamos otros casos menores de abuso o indignidad, pero cuánto mayor cuidadoso debemos poner los discípulos del Señor Jesucristo para no incurrir en tales conductas. En ningún caso debemos ser culpables de ejercer injusto dominio u otra forma de abuso o coerción inmoral, ya sea física, emocional, eclesiástica o de cualquier otro tipo. Recuerdo sentir el fervor con que el presidente Gordon B. Hinckley habló a los hombres de la Iglesia acerca de aquellos que él llamó tiranos en su propio hogar. ¡Qué fenómeno tan trágico y absolutamente repugnante es el abuso de la esposa!, dijo. Cualquier hombre de esta iglesia que abuse a su esposa, la degrade, la insulte, que ejerza injusto dominio sobre ella, es indigno de poseer el sacerdocio, es indigno de poseer una recomendación para el templo. Aún más infame, dijo, es cualquier forma de abuso de niños. En muchas ocasiones, hombres y mujeres pueden tener la culpabilidad de hablar de una manera destructora a aquellos que pueden estar sellados por el abuso del Señor en los templos. Cada uno tiene el derecho de sentirse amado, en paz y seguros en el hogar. Por favor, que todos nos esforcemos por mantener allí esa clase de ambiente. La promesa por ser esa clase de pacificadores es que tendrán el Espíritu Santo como compañero constante y las bendiciones fluirán hacia ustedes sin ser compelidas para siempre jamás. Nadie necesita una lengua mordaz ni palabras descorteses para cantar la canción del amor que redime. Deseo concluir donde comencé. Mañana es Pascua de Resurrección. Un tiempo para que los rectos principios del Evangelio de Jesucristo y su expiación nos ayuden a superar los conflictos y a la contención, que pase la desesperanza y la transgresión y finalmente la muerte. Es un tiempo para prometer total lealtad en palabras y hechos al Cordero de Dios, quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A pesar de esto, y de la traición y del dolor, a pesar del maltrato y de la crueldad, mientras sobrellevaba los pecados acumulados de toda la familia humana, el Hijo viviente del Dios viviente pudo ver la larga senda de la venida terrenal, mirarnos y decir: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que tengan una Pascua de Resurrección llena de bendiciones, gozo y paz. Las inconmensurables posibilidades de ella ya han sido pagadas por el Príncipe de Paz, a quien amo con todo mi corazón, cuya iglesia es esta, y de quien testifico: sí, el Señor Jesucristo. Amén.
Recuerdo ir en el automóvil con mi padre cuando era niño y ver en la orilla de la carretera personas que se encontraban en circunstancias difíciles o que necesitaban ayuda. Mi padre siempre hacía el comentario, pobrecito. A veces observaba con interés cómo ayudaba a muchas de aquellas personas, sobre todo cuando viajábamos a México a ver a mis abuelos. Cuando se encontraba alguien necesitado, hablaba con la persona en privado y le brindaba la ayuda que necesitaba. Más adelante descubrí que les ayudaba a matricularse en la escuela, a comprar alimentos o proveía por su bienestar de una forma u otra. Ministraba al pobrecito que cruzaba en su camino. De hecho, mientras crecía, no recuerdo ningún momento en que no hubiese alguien viviendo con nosotros que necesitaba un lugar donde quedarse hasta que fuera autosuficiente. Ver estas experiencias generó en mí un espíritu de compasión para mi prójimo. En predicar mi evangelio leemos: usted está rodeado de personas, pasa al lado de ellas en las calles, las visita en su hogar y viaja entre ellas. Todas ellas son hijas y hijos de Dios, hermanos y hermanas de usted. Muchas de esas personas están buscando el propósito de la vida, están preocupados por su futuro y por su familia. Durante mis años de servicio en la iglesia he procurado buscar a quienes necesitaban ayuda en la vida, tanto lo temporal como lo espiritual, y a menudo he oído la voz de mi padre que decía: pobrecito. En la Biblia hallamos un ejemplo maravilloso de cuidado de uno de estos pobrecitos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su mamá, que ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogó que diesen limosna. Y Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha se levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Al leer este pasaje me llamó la atención el uso de la palabra fijando, que significa dirigir la vista, los pensamientos o mirar de manera intensa. Cuando Pedro miró a aquel hombre, lo vio de modo diferente lo que hacían los demás. Vio más allá de su incapacidad de caminar y sus debilidades, y pudo discernir que su fe era adecuada para ser sanado y entrar al templo a recibir las bendiciones que buscaba. Noté que Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Al ayudar a ese hombre, el Señor lo sanó de manera milagrosa y fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Su amor por aquel hombre, junto con el deseo de ayudarle, produjo un aumento de la capacidad y habilidad del hombre, que era débil. Durante mi servicio como 70 diaria, reservaba la noche de los martes para hacer visitas de administración con los presidentes de la estaca del área. Los invitaba a hacer citas con quienes necesitarían alguna ordenanza del Evangelio de Jesucristo o quien no estuviera observando los convenios que había hecho. Por medio de nuestra administración constante y deliberada, el Señor magnificó nuestros esfuerzos y logramos encontrar a personas y familias necesitadas. Eran los pobrecitos que vivían en las diferentes estacas. En cierta ocasión acompañé al presidente Bill Whitworth, presidente de la estaca de Sandy, Canyon View, y a hacer visitas de administración. Él seleccionó en oración a quienes debíamos visitar, procurando tener la misma experiencia que Nefi tuvo cuando iba guiado por el Espíritu sin saber antemano lo que había de hacer. Él demostró que cuando ministramos debemos de ser guiados por la revelación hacia los más necesitados, en lugar de seguir una lista o visitar personas de manera metódica. Debemos ser guiados por el poder de la inspiración. Recuerdo ir a la casa de un matrimonio joven, Jeff y Heather, y su hijito Kai. Jeff creció siendo miembro activo de la iglesia. Era un atleta con gran talento y que tenía una carrera prometedora. Pero comenzó a alejarse de la iglesia en la adolescencia y luego tuvo un accidente de automóvil que alteró el curso de su vida. Al entrar a su casa, Jeff nos preguntó por qué habíamos ido a ver a su familia. Le respondimos que había como 3,000 miembros que vivían dentro de los límites de la estaca, y entonces le pregunté: Jeff, considerado todos los hogares que podríamos haber visitado esta noche, díganos, ¿por qué el Señor nos envió aquí? Entonces Jeff se emocionó y comenzó a compartir con nosotros algunas de sus preocupaciones y problemas
que afrontaban como familia. Nosotros empezamos a compartir varios principios del Evangelio de Jesucristo y los invitamos a hacer cosas específicas que al principio podrían parecer difíciles, pero con el tiempo les brindaría gran felicidad y gozo. Luego el presidente Whitworth le dio una bendición del sacerdocio a Jeff para ayudarle a vencer sus dificultades. Jeff y Heather acordaron cumplir con lo que les invitamos a hacer. Cerca de un año después, tuve el privilegio de ver cómo Jeff bautizaba a su esposa, Heather, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora se están preparando para ir al templo y sellarse como familia por tiempo y toda eternidad. Nuestra visita alteró el curso de su vida, tanto temporal como espiritualmente. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo enseñó un elemento clave de la administración cuando dijo que somos el cuerpo de Cristo y individualmente somos miembros de Él. Y cada miembro del cuerpo es necesario a fin de garantizar que todo el cuerpo sea edificado. Luego enseñó una poderosa verdad que penetró profundamente en mi corazón, pues dijo, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que estimamos ser menos honorosos, a estos vestimos más honorosamente. Por consiguiente, necesitamos a todos, en cada barrio y rama, tanto a los que sean fuertes como a los que tengan dificultades. Todos son necesarios y vitales para la edificación del cuerpo de Cristo. A menudo me pregunto, ¿quiénes nos faltan en nuestras varias congregaciones que podrían fortalecernos y completarnos? En 1849, Brigham Young tuvo un sueño en que vio al profeta José Smith conduciendo lo que parecía un gran rebaño de ovejas y cabras. Algunos de los animales eran grandes y bellos, mientras que otros eran pequeños y estaban sucios. Brigham Young recuerda mirar al profeta José Smith a los ojos y decirle, José, tienes el rebaño más raro que he visto en mi vida. ¿Qué vas a hacer con él? El profeta, a quien parecía no preocuparle por su rebaño ingobernable, simplemente respondió, cada uno de ellos es bueno en su posición. Cuando el presidente Young se despertó, entendió, si bien la iglesia va a recoger una variedad de ovejas y cabras, él tenía la responsabilidad de congregarlas a todas y permitir que cada desarrollara su potencial y ocupar su lugar en la iglesia. Hermanos y hermanas, el génesis de mi discurso surgió al pensar profundamente en alguien que actualmente no participa en la iglesia de Jesucristo. Me gustaría dirigirme brevemente a cada uno de ellos. El elder Neil M. Maxwell enseñó que tales personas se mantienen cerca de la iglesia sin participar en ella plenamente. No entran a la capilla, pero tampoco se van de la entrada. Estos son aquellos que necesitan la iglesia y no son necesitados por ella, pero que en parte viven sin Dios en el mundo. Me hago eco a la invitación de nuestro amado presidente Russell M. Nelson cuando se dirigió por primera vez a los miembros de la iglesia como nuestro nuevo profeta. Él dijo, ahora bien, a cada miembro de la iglesia le digo, manténgase en el camino de los convenios. Su compromiso de seguir al Salvador y hacer convenios con Él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de los hombres, mujeres y niños en todas partes. Entonces suplicó, ahora bien, si se han apartado del camino, los invito con toda la experiencia de mi corazón que por favor regresen. Cualquiera sea sus preocupaciones o desafíos, hay un lugar para ustedes en esta iglesia, la iglesia del Señor. Ustedes y las generaciones aún por venir serán bendecidas por las acciones que tomen ahora para regresar al camino de los convenios. Testifico de Él, sí, de Jesucristo, el ministro magistral y salvador de todos nosotros. Invito a cada uno de nosotros a buscar a los pobrecitos que hay entre nosotros y que están necesitados. Así lo espero y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. En 1994, en Ruanda, un país del este de África, se produjo un genocidio que se debió en parte a tensiones tribales arraigadas. Se estima que se mató a más de 500,000 de personas. Notablemente, el pueblo de Ruanda en gran medida ha hecho las paces, aunque esos eventos continúan teniendo repercusiones.
Hace una década, mientras visitábamos Ruanda, mi esposa y yo entablamos una conversación con un pasajero en el aeropuerto de Kigali, quien lamentó la injusticia del genocidio y preguntó de manera conmovedora, si hubiera un Dios, ¿no habría hecho algo al respecto? Para aquel hombre, y para muchos de nosotros, el sufrimiento y las injusticias brutales pueden parecer incompatibles con la realidad de un Padre Celestial bondadoso y amoroso. Sin embargo, Él es real, es bondadoso y ama a cada uno de sus hijos de manera perfecta. Esta dicotomía es tan antigua como la humanidad y no se puede explicar con un breve eslogan ni con una pegatina o calcomanía en un parachoques. Para darle sentido, examinemos diversos tipos de injusticias. Consideren a una familia en la que cada hijo recibió semanalmente un monto de dinero por hacer quehaceres domésticos. El hijo, John, compra dulces, mientras que la hija, Ana, ahorra el dinero. Con el tiempo, Ana se compró una bicicleta. John consideró que era totalmente injusto que Ana obtuviera una bicicleta y él no. Sin embargo, lo que creó la desigualdad fueron las decisiones de John y no las acciones de los padres. La decisión de Ana de pasar por alto la satisfacción inmediata de comer dulces no infligió ninguna injusticia a John, ya que él tuvo la misma oportunidad que su hermana. Asimismo, nuestras decisiones también pueden producir ventajas o desventajas a lo largo de nuestra vida. Como reveló el Señor, si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Cuando otras personas se benefician debido a sus decisiones concienzudas, no podemos concluir de manera correcta que se nos haya tratado injustamente si hemos tenido la misma oportunidad. Otro ejemplo de injusticia proviene de una situación que afrontó mi esposa Ruth cuando era niña. Un día, Ruth se enteró de que su madre llevaría a una hermana menor, Merla, a comprar zapatos nuevos. Ruth se quejó. «Mamá, es muy injusto. Merla fue quien recibió el último par de zapatos nuevos». La madre preguntó, «Ruth, ¿te quedan bien tus zapatos?» Ruth respondió, «Pues sí». Entonces la madre dijo, «A ella ya no le quedan los zapatos». Ruth estuvo de acuerdo en que cada hijo de la familia debería tener zapatos que le quedasen bien. Aunque a Ruth le hubiera gustado tener nuevos zapatos, su percepción de que la trataban injustamente se disipó cuando vio las circunstancias desde el punto de vista de su madre. Algunas injusticias no se pueden explicar. Las injusticias inexplicables son exasperantes. Hay injusticias que provienen de vivir con un cuerpo que es imperfecto, que está lesionado o enfermo. La vida terrenal por naturaleza es injusta. Algunas personas nacen en la abundancia, otras no. Algunas tienen padres amorosos, otras no. Algunas viven muchos años, otras pocos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas personas cometen errores perjudiciales incluso cuando intentan hacer el bien. Algunas otras optan por no mitigar las injusticias cuando podrían hacerlo. Lamentablemente, algunas personas utilizan el albedrío que Dios les ha dado para herir a otros cuando no deberían hacerlo. Los diferentes tipos de injusticias pueden combinarse y crear un tsunami de injusticias abrumadoras. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 afecta de manera desproporcionada a quienes ya están sujetos a muchas desventajas subyacentes. Compadezco a quienes afrontan tal injusticia. Pero declaro sinceramente con todo mi corazón que Jesucristo comprende la injusticia y tiene el poder de proporcionar la solución. Nada se compara con la injusticia que Él sufrió. No fue justo que Él experimentara todos los dolores y aflicciones de la humanidad. No fue justo que Él sufriera por mis pecados y errores, ni por los de ustedes. Pero eligió hacerlo debido a su amor por nosotros y por el Padre Celestial. Él entiende a la perfección por lo que estamos pasando. En las Escrituras se registra que los antiguos israelitas se quejaron de que Dios los trataba injustamente. En respuesta, Jehová preguntó,
¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Por improbable que sea que una madre amorosa olvide a su bebé, Jehová declaró que su devoción es incluso más inamovible. Él afirmó, pues aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Delante de mí están siempre tus muros. Debido a que Jesucristo soportó el sacrificio expiatorio infinito, Él nos comprende a la perfección. Siempre está al tanto de nosotros y de nuestras circunstancias. En la vida terrenal podemos acercarnos confiadamente al Salvador y recibir compasión, sanación y ayuda. Incluso cuando suframos inexplicablemente, Dios puede bendecirnos de maneras sencillas, comunes y significativas. A medida que aprendamos a reconocer esas bendiciones, nuestra confianza en Dios aumentará. En las eternidades, el Padre Celestial y Jesucristo resolverán toda injusticia. Es comprensible que deseemos saber cómo y cuándo. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cuándo lo van a hacer? Que yo sepa, ellos no han revelado cómo ni cuándo. Lo que sí sé es que lo harán. En situaciones injustas, una de nuestras tareas es confiar en que todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Jesucristo venció al mundo y absorbió toda injusticia. Gracias a Él podemos tener paz en este mundo y ser de buen ánimo. Si se lo permitimos, Jesucristo consagrará las injusticias para nuestro provecho. No solo nos consolará y restaurará lo que se haya perdido, Él utilizará las injusticias para nuestro beneficio. En cuanto al cómo y al cuándo, debemos reconocer y aceptar, como lo hizo Alma, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas y bástame saber que tal es el caso. Podemos tratar de guardar nuestras preguntas sobre cómo y cuándo para más adelante y centrarnos en cultivar la fe en Jesucristo, en que Él tiene el poder de rectificar las cosas y en que anhela hacerlo. El que insistamos en saber cómo o cuándo es en vano y al fin y al cabo implica ser miope. Al cultivar la fe en Jesucristo también deberíamos esforzarnos por llegar a ser como Él. Entonces nos acercamos a los demás con compasión e intentamos mitigar las injusticias que encontremos. Podemos intentar rectificar las cosas dentro de nuestra esfera de influencia. De hecho, el Salvador indicó que debemos estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha justicia. Alguien que ha estado anhelosamente consagrado a combatir la injusticia es el abogado Bryan Stevenson. Su estudio jurídico en los Estados Unidos se dedica a defender a quienes se ha acusado injustamente, a poner fin a castigos excesivos y a proteger los derechos humanos básicos. Hace unos años, el señor Stevenson defendió a un hombre que había sido falsamente acusado de asesinato y condenado a muerte. El señor Stevenson pidió apoyo a la iglesia cristiana local de aquel hombre, a pesar de que éste no era activo en ella y se le menospreciaba en la comunidad debido a una relación extramarital ampliamente conocida. Para que la congregación se centre en lo que realmente era importante, el señor Stevenson les habló de la mujer acusada de adulterio que fue llevada ante Jesús. Los que la acusaban querían apedrearla hasta la muerte, pero Jesús dijo, «El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Los que la acusaban se retiraron. Jesús no condenó a la mujer, pero le mandó que no pecara más. Luego de relatar ese episodio, el señor Stevenson señaló que la arrogancia moral, el temor y la ira han hecho que incluso los cristianos arrojen piedras a las personas que tropiezan. Luego dijo, no podemos limitarnos a tan solo mirar mientras sucede, e instó a los presentes a ser quienes atrapan las piedras. Hermanos y hermanas, el no arrojar piedras es el primer paso para tratar a los demás con compasión.
El segundo paso es tratar de atrapar las piedras que lancen otras personas. La forma en que lidiamos con las ventajas y desventajas es parte de la prueba de la vida. Se nos juzgará, no tanto por lo que digamos, sino por cómo tratemos a los vulnerables y a los desfavorecidos. Como santos de los últimos días, procuramos seguir el ejemplo del Salvador, de andar haciendo bienes. Demostramos amor por nuestro prójimo, al esforzarnos por garantizar la dignidad de todos los hijos del Padre Celestial. Teniendo en cuenta nuestras propias ventajas y desventajas, el reflexionar es saludable. Para John, el entender por qué Ana obtuvo la bicicleta fue revelador. Para Ruth, el ver desde el punto de vista de su madre que Merla necesitaba zapatos fue algo iluminador. El tratar de ver las cosas desde una perspectiva eterna puede ser esclarecedor. A medida que nos volvemos más como el Salvador, desarrollamos más empatía, comprensión y caridad. Vuelvo a la pregunta que planteó nuestro compañero de viaje en Kigali, quien lamentaba la injusticia del genocidio de Ruanda y preguntaba, si hubiera un Dios, ¿no habría hecho algo al respecto? Sin minimizar el sufrimiento causado por el genocidio y tras reconocer nuestra incapacidad de comprender tal sufrimiento, respondimos que Jesucristo ha hecho algo con respecto a las injusticias exasperantes. Explicamos muchos preceptos del Evangelio concernientes a Jesucristo y a la restauración de su iglesia. Después, con lágrimas en los ojos, nuestro compañero preguntó, ¿quieren decir que hay algo que puedo hacer por mis padres y mi tío muertos? Dijimos, claro que sí. Luego testificamos que todo lo que es injusto en la vida puede rectificarse mediante la expiación de Jesucristo y que por medio de su autoridad las familias pueden unirse para siempre. Cuando afrontamos injusticias, podemos distanciarnos de Dios o podemos ser atraídos a Él en busca de ayuda y apoyo. Por ejemplo, la prolongada guerra entre los nefitas y los lamanitas afectó a las personas de manera diferente. Mormón observó que muchos se habían vuelto insensibles, mientras otros se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios. No permitan que la injusticia los endurezca o que corroa su fe en Dios. En vez de ello, pidan ayuda a Dios y aumenten su aprecio por el Salvador y la confianza en Él. En lugar de amargarse, permítanle que los ayude a ser mejores. Permítanle que los ayude a perseverar, a dejar que sus aflicciones sean consumidas en el gozo de Cristo. Únanse a Él en su misión de sanar a los quebrantados de corazón. Esfuércense por mitigar la injusticia y sean quienes atrapan las piedras. Testifico que el Salvador vive. Él entiende la injusticia. Las marcas en las palmas de sus manos le recuerdan continuamente de ustedes y sus circunstancias. Él les ministra en todas sus angustias. Para quienes vienen a Él, una corona de hermosura reemplazará las cenizas del duelo. El gozo y la alegría reemplazarán el dolor y la tristeza. El agradecimiento y el regocijo reemplazarán el desánimo y la desesperación. Su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo se verá recompensada más de lo que pueden imaginar. Toda injusticia, especialmente las injusticias exasperantes, será consagrada para el provecho de ustedes. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Los invitamos, donde sea que se encuentren, que se unan al coro para cantar Hijos del Señor, venid. Después del himno, escucharemos al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá elder Terry Mutombo de los 70, quien ha grabado previamente su mensaje y que sirve en la presidencia del área África Central.
This is the Saturday Esta es la afternoon sesión session del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cada uno de nosotros se ha visto por la pandemia mundial afectado cuando familiares y amigos han partido inesperadamente de la vida terrenal. Permítame reconocer a 3 personas que representan a nuestros seres queridos. Él es el hermano Philip Nyondi, que servía como patriarca de la estaca Brazzaville, Congo, cuando falleció. Era médico y compartía generosamente sus talentos con los demás. Ella es la hermana Clara Ruano de Villarreal, de Tulcán, Ecuador. Aceptó la iglesia cuando tenía 34 años y fue una amada líder. Su familia se despidió de ella cantando su himno favorito, Yo sé que vive mi Señor. Él es el hermano Ray Tuineau de Utah con su hermosa familia. Su esposa Juliet dijo, quiero que mis hijos recuerden que su papá siempre trató de poner a Dios en primer lugar. El Señor ha dicho, viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran. Aunque lloramos, también nos regocijamos en la gloriosa resurrección de nuestro Salvador. Gracias a Él, nuestros seres queridos y amigos continuarán su trayecto eterno. Tal y como lo explicó el presidente Joseph F. Smith, no podemos olvidarlos, no cesamos de amarlos. Ellos han progresado, nosotros estamos progresando, estamos creciendo como ellos han crecido. El presidente Russell M. Nelson dijo, nuestras lágrimas de dolor se convierten en lágrimas de expectativa. Nuestra expectativa eterna no solo aumenta nuestro entendimiento sobre quienes continúan su trayecto más allá de la vida terrenal,
sino que también abre nuestro entendimiento sobre aquellos que comienzan su trayecto y ahora entran a la vida terrenal. Toda persona que viene a la tierra es un hijo o hija único de Dios. Nuestro trayecto personal no comenzó al nacer. Antes de nacer estábamos juntos en un mundo de preparación donde recibimos nuestras primeras lecciones en el mundo de los espíritus. Jehová dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Algunas personas podrían preguntarse si la vida comienza con la formación de un embrión, cuando el corazón comienza a latir o cuando un bebé es capaz de vivir fuera del útero. Pero para nosotros no hay duda alguna de que las hijas y los hijos de Dios, procreados como espíritus, se encuentran en su trayecto personal, viniendo a la tierra para recibir un cuerpo y para experimentar la mortalidad. Como hijos de Dios que guardan los convenios, amamos, honramos, nutrimos, protegemos y recibimos con alegría a esos espíritus que llegan a este mundo. Para una mujer, tener un hijo puede ser un gran sacrificio emocional y económico. Amamos y honramos a las asombrosas mujeres de esta iglesia. Ustedes con inteligencia llevan las cargas de su familia. Aman a otros, sirven, se sacrifican, fortalecen la fe, ministran a los necesitados y con inteligencia y sabiduría contribuyen a la sociedad. Hace unos años, sintiendo una profunda preocupación por el número de abortos en el mundo, el presidente Gordon B. Hinckley se dirigió así a las mujeres de la iglesia. Con palabras que son relevantes el día de hoy, él dijo: ustedes, que son esposas y madres, son el fundamento de la familia. Ustedes dan a luz a los hijos. ¡Qué responsabilidad tan enorme y sagrada! ¿Qué le está sucediendo a nuestro aprecio por la santidad de la vida humana? El aborto es una maldad cruda, real y repugnante que está arrasando la tierra. Ruego a las mujeres de esta iglesia que lo rechacen, que lo resistan y que se mantengan alejadas de aquellas situaciones comprometedoras que lo hacen parecer deseable. Quizás existan algunas circunstancias bajo las cuales pueda ocurrir, pero son sumamente limitadas y, en su mayor parte, improbables. Ustedes son las madres de los hijos e hijas de Dios, cuyas vidas son sagradas. El protegerlas es una responsabilidad divina que no se puede descartar a la ligera. El elder Marcus B. Nash compartió conmigo la historia de una mujer de 84 años, quien durante su entrevista bautismal reconoció haberse practicado un aborto hacía muchos años. Conmovida y sincera, dijo: he llevado la carga de haber abortado a un hijo cada día de mi vida durante 46 años. Nada de lo que hacía me quitaba el dolor y la culpa. No tenía esperanzas hasta que se me enseñó el verdadero evangelio de Jesucristo. Aprendí cómo arrepentirme y de repente me colmé de esperanza. Al fin había llegado a saber que se me podía perdonar si en verdad me arrepentía de mis pecados. Cuán agradecidos estamos por los dones divinos del arrepentimiento y el perdón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como discípulos pacíficos de Jesucristo? Vivamos los mandamientos de Dios, enseñemos acerca de ellos a nuestros hijos y compartámoslos con otras personas que estén dispuestas a escuchar. Compartamos nuestros sentimientos profundos sobre la santidad de la vida con quienes toman decisiones en la sociedad. Quizás no valoren plenamente lo que creemos. Sin embargo, oramos para que comprendan más plenamente por qué, para nosotros, estas decisiones van más allá de lo que una persona quiera para su propia vida. Si hay un embarazo imprevisto, tendamos una mano para ofrecer amor, aliento y, cuando sea necesario, ayuda financiera, fortaleciendo a una madre al permitirle que su hijo nazca y continúe su trayecto en la vida terrenal.
En nuestra familia hemos sido infinitamente bendecidos, ya que hace 2 décadas una joven de 16 años se enteró que estaba embarazada. Ella y el padre del bebé no estaban casados y no podían ver la manera de seguir juntos. La joven creía que la vida que llevaba era preciada. Dio a luz a una niña y permitió que una familia justa la adoptara y la convirtiera en su hija. Para Bryce y Jolene, la niña fue respuesta a sus oraciones. La llamaron Emily y le enseñaron a confiar en su Padre Celestial en su Hijo Jesucristo. Emily creció y estamos muy agradecidos de que ella y nuestro nieto, Christian, se enamoraron y se casaron en la casa del Señor. Emily y Christian ahora tienen su propia pequeñita. Emily escribió recientemente: durante estos últimos 9 meses de embarazo, tuve tiempo de reflexionar sobre los acontecimientos de mi propio nacimiento. Pensé en mi madre biológica, quien solo tenía 16 años. Al sufrir los dolores y los cambios que causa el embarazo, no pude evitar imaginar lo difícil que éste habrá sido a la temprana edad de 16 años. Lloro cuando pienso en mi madre biológica, quien sabía que no podía darme la vida que deseaba para mí y desinteresadamente me dio en adopción. No puedo llegar a comprender lo que pudo vivir durante esos 9 meses, siendo observada con miradas que la juzgaban a medida que su cuerpo cambiaba, las experiencias adolescentes que se perdió, sabiendo que al final de esa labor de amor materno pondría a su hija en los brazos de otra persona. Estoy muy agradecida por su abnegada elección, porque no decidió usar su albedrío de una manera que me quitara el mío. Emily concluye: doy gracias por el plan divino del Padre Celestial, por mis increíbles padres que me amaron y cuidaron, y por los templos donde podemos ser sellados con nuestra familia por la eternidad. El Salvador tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos pequeñitos, a mí me recibe. Expreso mi amor y compasión por las parejas justas que se casan y que no pueden tener los hijos que tan anhelosamente esperan. Y por aquellas mujeres y hombres que no han tenido la oportunidad de casarse de acuerdo con la ley de Dios. Resulta difícil entender los sueños que no se cumplen en la vida si se ven solamente desde la perspectiva de la vida terrenal. Como siervo del Señor, les prometo que conforme sean fieles a Jesucristo y a sus convenios, recibirán bendiciones compensatorias en esta vida y sus deseos justos se cumplirán en el tiempo eterno del Señor. Puede haber felicidad en el trayecto de la vida terrenal, aun cuando no se cumplan todas nuestras esperanzas justas. Después de nacer, los niños siguen necesitando nuestra ayuda. Algunos desesperadamente. Cada año, mediante el cuidado de los obispos y la generosa contribución de las ofrendas de ayuno y los fondos humanitarios, se bendice la vida de millones y millones de niños. La primera presidencia anunció recientemente otra donación de $20 millones para ayudar a UNICEF en su labor mundial de administrar 2.000 millones de vacunas. Dios ama a los niños. Es preocupante que incluso en algunos de los países más prósperos del mundo nazcan menos niños. El mandamiento de Dios para sus hijos es de multiplicarse y henchir la tierra y aún permanece en vigor. Cuándo tener un hijo o cuántos hijos tener son decisiones privadas entre el esposo, la esposa y el Señor. Con fe y oración, esta decisión sagrada puede ser una experiencia hermosa y reveladora. Con el permiso de la familia Lane del sur de California, comparto su historia,
La hermana Rebecca Lane escribe, en el verano de 2011, la vida de nuestra familia era aparentemente perfecta. Estábamos felizmente casados con 4 hijos, de 9, 7, 5 y 3 años. Mis embarazos y partos habían sido de alto riesgo, y nos sentimos muy bendecidos de tener 4 hijos. Creyendo que nuestra familia estaba completa, en octubre, mientras escuchaba la conferencia general, sentí una sensación inconfundible de que íbamos a tener otro bebé. Mientras Legrand y yo meditábamos y orábamos, supimos que Dios tenía un plan diferente para nosotros del que teníamos nosotros para nosotros mismos. Después de otro embarazo y parto difíciles, fuimos bendecidos con una hermosa niña, a quien llamamos Brielle. Ella fue un milagro. Momentos después de su nacimiento, mientras todavía estaba en la sala de partos, escuché la voz inconfundible del Espíritu. Hay uno más. 3 años más tarde, otro milagro. Mía, Brielle y Mía son una alegría enorme para nuestra familia y concluye así. Estar dispuestos a escuchar la dirección del Señor y seguir su plan siempre brindará una felicidad mayor que confiar en nuestro propio entendimiento. El Salvador ama a los niños y tomó a sus niños pequeños uno por uno y los bendijo. Y dirigieron la mirada al cielo y vieron ángeles que descendían del cielo en medio de fuego. Y los ángeles bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y los ángeles les ministraron. Testifico que su propio trayecto personal como hijos de Dios no comenzó con el primer soplo de aire de la tierra que entró a sus pulmones, y no terminará cuando tomen el último aliento de esta vida terrenal. Siempre debemos recordar que cada hijo de Dios procreado como espíritu viene a la tierra en su propio trayecto personal. Ruego que los recibamos con alegría, los protejamos y siempre los amemos. Al recibir a estos preciados niños en el nombre del Salvador y ayudarlos en su trayecto eterno, les prometo que el Señor los bendecirá y derramará su amor y aprobación sobre ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy muy agradecido por el privilegio de dirigirme a ustedes desde África. Es una bendición tener hoy tecnología y utilizarla de la manera más eficaz para llegar a ustedes donde quiera que se encuentren. En septiembre de 2019, mientras servíamos como líderes de la misión Maryland-Baltimore, la hermana Mutombo y yo tuvimos el privilegio de visitar algunos sitios históricos de la iglesia en Palmyra, New York, al tiempo que asistíamos al seminario de líderes de misión. Disfrutamos nuestra visita en la arboleda sagrada y nuestra atención al visitarla no era tener una manifestación especial ni una visión. Sin embargo, sí sentimos la presencia de Dios en ese sagrado lugar. Nuestro corazón se llenó de gratitud por el profeta José Smith. En el camino de vuelta, la hermana Mutombo notó que yo tenía una gran sonrisa mientras conducía y me preguntó, ¿cuál es el motivo por el que estás tan feliz? Le respondí, mi querida Natalie, la verdad siempre triunfará sobre el error y la oscuridad no continuará en la tierra debido al Evangelio restaurado de Jesucristo. Dios el Padre y Jesucristo visitaron al joven José Smith para sacar a la luz lo que estaba oculto, para que pudiéramos recibir el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Después de casi 200 años, muchos todavía buscan las verdades necesarias para liberarse de algunas de las tradiciones y mentiras que el adversario difunde por todo el mundo. Muchos son cegados por la sutil astucia de los hombres. En su epístola a los Efesios, Pablo enseñó, «Despiértate tú, que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo».
El Salvador prometió que Él será la luz para todos los que escuchen sus palabras. Hace 35 años, mis padres también estaban cegados y buscaban desesperadamente conocer la verdad y les preocupaba saber a dónde acudir para hallarla. Mis padres nacieron en una aldea donde las tradiciones están profundamente arraigadas en la vida de las personas y de las familias. Ambos dejaron su aldea cuando eran jóvenes y fueron a la ciudad en busca de una vida mejor. Se casaron y formaron su familia de manera muy modesta. Éramos casi 8 personas en una pequeña casa. Mis padres, 2 de mis hermanas y yo, y un primo que solía vivir con nosotros. Yo me preguntaba si en verdad éramos una familia, ya que no se nos permitía cenar en la misma mesa con nuestros padres. Cuando papá regresaba del trabajo, tan pronto como entraba en la casa, nos pedía que fuéramos afuera. Las noches eran muy cortas, ya que no podíamos dormir debido a la falta de armonía y verdadero amor en el matrimonio de nuestros padres. Nuestra casa no solo era pequeña, sino que era un lugar oscuro. Antes de conocer a los misioneros, todos los domingos asistíamos a diferentes iglesias. Era obvio que nuestros padres buscaban algo que el mundo no podía proporcionarles. Esto continuó así hasta que conocimos al elder y a la hermana Hutchings, el primer matrimonio de misioneros mayores llamado a servir en Zaire, conocida como República del Congo hoy en día. Cuando comenzamos a reunirnos con esos maravillosos misioneros que eran como ángeles enviados de Dios, noté que algo comenzó a cambiar en nuestra familia. Después de nuestro bautismo, poco a poco, comenzamos a tener de verdad un nuevo estilo de vida gracias al Evangelio restaurado. Las palabras de Cristo comenzaron a ensanchar nuestras almas. Estas comenzaron a iluminar nuestro entendimiento y se volvieron exquisitas para nosotros, ya que las verdades que recibimos eran evidentes y podíamos ver la luz. Y esa luz se volvía más brillante cada día. Esa comprensión del porqué del Evangelio nos estaba ayudando a llegar a ser más semejantes al Salvador. El tamaño de nuestra casa no cambió ni tampoco nuestra condición social. No obstante, fuimos testigos de un cambio en el corazón de mis padres cuando orábamos todos los días en la mañana y en la noche. Estudiábamos el libro de Mormón, llevábamos a cabo la noche de hogar. En verdad nos convertimos en una familia. Todos los domingos nos despertábamos a las 6 de la mañana para prepararnos para ir a la capilla y viajábamos durante horas para asistir a las reuniones de la iglesia. Todas las semanas sin quejarnos. Contemplar eso fue una experiencia maravillosa. Nosotros que solíamos caminar en la oscuridad, desechamos las tinieblas de entre nosotros. Recuerdo un día en que yo no quería levantarme temprano para la oración familiar y murmuré a mis hermanas: de veras que no hay nada más que podamos hacer en esta casa, solo orar, orar y orar. Mi papá oyó mi comentario y recuerdo su reacción mientras me enseñaba de manera amorosa pero firme: mientras estés en esta casa, orarás, orarás y orarás. Las palabras de mi padre resonaron en mis oídos todos los días. ¿Qué creen que hacemos la hermana Mutombo y yo con nuestros hijos hoy? Oramos, oramos y oramos. Ese es nuestro legado. El hombre que nació ciego y que fue sanado por Jesucristo dijo, después de haber sido interrogado por los vecinos y los fariseos: el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Una cosa que sé es que fui ciego y ahora veo. Nosotros también éramos ciegos y ahora podemos ver. Desde aquel entonces el Evangelio restaurado ha influido en nuestra familia. El entender el porqué del Evangelio ha bendecido a 3 generaciones de la familia y continuará bendiciendo a muchas generaciones por venir. Jesucristo es la luz que brilla en las tinieblas. Aquel que lo siga a Él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Durante casi un año, entre 2016 y 2017, la gente de la región de Kasai se enfrentó a una terrible tragedia. Fue un periodo tenebroso para la gente debido a un conflicto entre un grupo tradicional de combatientes y las fuerzas gubernamentales. La violencia se extendió desde las poblaciones de la provincia central de Kasai hasta la región más extensa de Kasai. Muchas personas huyeron de sus hogares en busca de seguridad y se escondieron en los montes. No tenían comida, ni agua, ni nada en realidad, y entre ellos había algunos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la región de Kananga. La milicia mató a algunos miembros de la iglesia. El hermano Honore Mulumba, del barrio Nganza, de Kananga, y su familia fueron algunas de las pocas personas que permanecieron escondidas en sus casas, sin saber a dónde ir porque todas las calles se transformaron en campos de tiro. Un día los milicianos del vecindario se percataron de la presencia del hermano Mulumba y su familia, ya que una noche salieron a buscar algunas verduras en el huerto familiar para comer. Un grupo de la milicia llegó a la casa de ellos, los sacaron a la fuerza y les dijeron que eligieran unirse a las prácticas de la milicia o los matarían. El hermano Mulumba les dijo valientemente: soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi familia y yo hemos aceptado a Jesucristo y tenemos fe en Él. Seguiremos siendo fieles a nuestros convenios y aceptaremos morir. Los milicianos le dijeron: como han elegido a Jesucristo, los perros devorarán sus cuerpos, y prometieron regresar. No obstante, nunca regresaron, y la familia se quedó allí durante 2 meses y nunca los volvieron a ver. El hermano Mulumba y su familia mantuvieron encendida la antorcha de su fe, recordaron sus convenios y fueron protegidos. Jesucristo es la luz que debemos sostener en alto, incluso durante los tiempos oscuros de nuestra vida terrenal. Cuando elegimos seguir a Cristo, elegimos ser cambiados. El hombre que cambia por Cristo será guiado por Cristo y preguntaremos, como lo hizo Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seguiremos sus pasos, andaremos como Él anduvo. Testifico que aquel que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y ascendió al cielo para que ustedes y yo recibamos las bendiciones de la inmortalidad y la exaltación, Él es la luz, la vida y la verdad. Él es antídoto y solución para la confusión del mundo. Él es el modelo de la excelencia para la exaltación. Sí, Jesucristo. En el nombre de Él, Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde, así como la hermosa música proporcionada. Recordamos a los hermanos que la sesión del sacerdocio se llevará a cabo esta noche a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión previamente grabada de música y palabras de inspiración se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10 horas, hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. Nuestro último discursante para esta sesión será el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando A Cristo, Rey Jesús. La última oración la ofrecerá el hermano Mark L. Peace, quien presta servicio como presidente general de la Escuela Dominical. Brothers and sisters, this Easter time, queridos hermanos y hermanas, en esta temporada de Pascua nos centramos en la vida y resurrección de nuestro Señor y aceptamos su invitación de llegar a Él, de ir a Él los que están trabajados y cansados, y yo les daré su descanso. Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación del Salvador a venir a Él es una invitación para todos, no solo a venir a Él, sino también a pertenecer a su iglesia. En el versículo que precede a esta amorosa invitación, Jesús enseña cómo podemos lograrlo al procurar seguirlo. Él declaró: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel o aquella quien el Hijo se lo quisiera revelar. Jesús desea que sepamos que Dios es un Padre Celestial amoroso. Saber que nuestro Padre Celestial nos ama nos ayudará a saber quiénes somos y saber que pertenecemos a su gran familia eterna. La Clínica Mayo señaló recientemente: tener un sentido de pertenencia es muy importante. Casi todos los aspectos de nuestra vida se articulan en torno a la pertenencia a algo. Este informe agrega: la importancia del sentido de pertenencia no se puede disasociar de nuestra salud física y mental. Y yo añadiría nuestra salud espiritual. La noche antes de su sufrimiento en Getsemaní y su muerte en la cruz, el Salvador se reunió con sus discípulos para la última cena y les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Antes del ocaso del día siguiente, Jesucristo sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Me pregunto cuán solos se sintieron en Jerusalén los hombres y las mujeres fieles que lo siguieron cuando el sol se puso y la oscuridad y el miedo los envolvieron. Al igual que aquellos antiguos discípulos hace casi 2000 años, es posible que muchos de ustedes también se sientan solos. He experimentado esta soledad desde la muerte de mi preciada esposa Bárbara hace más de 2 años. Sé lo que es sentirse rodeado de familiares, amigos y conocidos, e incluso así sentirse solo, debido a que el amor de mi vida ya no está aquí a mi lado. La pandemia COVID-19 ha resaltado esa sensación de aislamiento y soledad de muchas personas. Sin embargo, a pesar de las dificultades que enfrentamos en la vida, como aquella primera mañana de Pascua, de resurrección, podemos despertar a una nueva vida en Cristo con nuevas y maravillosas posibilidades y realidades si nos volvemos al Señor en busca de esperanza y pertenencia. Personalmente, siento el dolor de quienes carecen de un sentido de pertenencia. Al mirar noticias de todo el mundo, veo que muchos parecen estar experimentando esa soledad y creo que eso tal vez se deba a que no saben que nuestro Padre Celestial los ama y que todos pertenecemos a su familia eterna. Creer que Dios nos ama y que somos sus hijos nos brinda consuelo y certeza. Por ser hijos espirituales de Dios, todos tenemos un origen, una naturaleza y un potencial divinos. Cada uno de nosotros es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales. Esa es nuestra identidad, lo que realmente somos. Nuestra identidad espiritual se realza a medida que comprendemos las identidades terrenales, incluso nuestro legado étnico, cultural o nacional. Ese sentido de identidad espiritual y cultural, amor y pertenencia puede inspirar esperanza y amor por Jesucristo.
No hablo de la esperanza en Cristo como una ilusión vana. Al contrario, hablo de la esperanza como una expectativa que se hará realidad. Esa esperanza es esencial para superar la adversidad, fomentar la resiliencia y la fortaleza espirituales y llegar a saber que nuestro Padre Eterno nos ama y que somos sus hijos y pertenecemos a su familia. Cuando tenemos esperanza en Cristo, llegamos a saber que a medida que hacemos y guardamos convenios sagrados, nuestros deseos y sueños más preciados pueden cumplirse a través de Él. El quórum de los 12 apóstoles ha deliberado en consejo con espíritu de oración y con el anhelo de discernir cómo podemos ayudar a todos los que se sienten que no pertenecen. Permítanme mencionar en particular a quienes en este momento son solteros. Hermanos y hermanas, en la actualidad, más de la mitad de los adultos de la Iglesia son viudos o divorciados o aún no se han casado. Algunos se preguntan acerca de sus oportunidades y su lugar en el plan de Dios y en la Iglesia. Debemos entender que la vida eterna no se trata simplemente del estado civil actual, sino del discipulado y de ser valientes en el testimonio de Jesús. La esperanza de las personas solteras es la misma que las de los demás miembros de la Iglesia restaurada del Señor. Obtener la gracia de Cristo mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Permítanme sugerir algunos principios importantes que debemos comprender. Primero, las Escrituras y los profetas de los últimos días confirman que toda persona que sea fiel en guardar los convenios del Evangelio tendrá la oportunidad de ser exaltada. El presidente Russell M. Nelson enseñó: en el debido tiempo del Señor no se privará a sus santos fieles de ninguna bendición. El Señor juzgará y recompensará a cada persona según los deseos sinceros de su corazón, así como por sus acciones. Segundo, no se han revelado el momento preciso ni la manera en que se otorgan las bendiciones de la exaltación. No obstante, están garantizadas. El presidente Dallin H. Oaks explicó que algunas de las circunstancias de la vida terrenal se compensarán en el milenio, que es el tiempo en que se cumplirá todo lo que haya quedado incompleto en el gran plan de felicidad para todos los hijos de nuestro Padre que sean dignos. Eso no significa que todas las bendiciones se posterguen hasta la llegada del milenio. Algunas ya se han recibido y otras se seguirán recibiendo hasta ese día. Tercero, esperar en el Señor significa obediencia continua y progreso espiritual hacia Él. Esperar en el Señor no significa aguardar el momento oportuno, significa actuar. Nunca deben sentirse como si estuvieran en una sala de espera. El progreso personal que uno puede lograr ahora, mientras espera en el Señor y sus promesas, es un componente inestimable y sagrado de su plan para cada uno de nosotros. Las contribuciones ayudan a edificar la Iglesia sobre la tierra y para recoger a Israel son muy necesarios. El estado civil no tiene nada que ver con la capacidad para servir. El Señor honra a quienes le sirven y esperan en Él con paciencia y fe. Esto no tiene nada que ver con nuestra capacidad. El Señor realmente honra a quienes le sirven y esperan en Él con paciencia y fe. Cuarto,
Dios ofrece la vida eterna a todos sus hijos, todos aquellos que acepten el don del arrepentimiento que nos brinda el Salvador y vivan sus mandamientos, recibirán la vida eterna, aunque no logren todas sus características y perfecciones en la vida terrenal. Quienes se arrepientan experimentarán la disposición del Señor a perdonar tal como Él lo ha declarado. Sí, y cuántas veces mi pueblo se arrepienta, les perdonaré sus transgresiones contra mí. La capacidad, los deseos y oportunidades de una persona en relación con el albedrío y la elección, incluido los requisitos para hacerse merecedores de las bendiciones eternas, son asuntos que solo el Señor puede juzgar. Quinto, nuestra confianza en estas certezas se afianza en nuestra fe en Jesucristo, por cuya gracia se compensarán todas las cosas que pertenecen a la vida terrenal. Todas las bendiciones prometidas son posibles gracias a Él, quien mediante su expiación descendió debajo de todo y ha vencido al mundo. Él se ha sentado a la diestra de Dios para reclamar del Padre sus derechos de misericordia que tiene sobre los hijos de los hombres. Por tanto, Él aboga por la causa de los hijos de los hombres. Finalmente, los santos serán llenos de la gloria de Él y recibirán su herencia como coheredores con Cristo. Deseamos que estos principios ayudarán a todos a acrecentar la esperanza en Cristo y desarrollar un sentido de pertenencia. No olviden nunca que son hijos de Dios, nuestro Padre eterno, ahora y para siempre. Él los ama. Y la Iglesia los quiere y necesita. Sí, los necesitamos. Necesitamos sus voces, talentos, habilidades, bondad y rectitud. Durante muchos años hemos hablado de jóvenes adultos solteros y adultos. Esas designaciones pueden brindar ayuda administrativa ocasionalmente, pero podrían cambiar inadvertidamente la forma en que percibimos a los demás. ¿Hay alguna forma de evitar esta tendencia humana que puede separarnos unos de otros? El presidente Nelson pidió que nos refiramos a nosotros mismos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Eso parece incluirnos a todos, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo tiene el poder de unirnos. En el fondo, tenemos muchas más similitudes que diferencias. Como miembros de la familia de Dios, somos verdaderos hermanos y hermanas. Pablo declaró, y Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. A ustedes, presidentes de estaca, obispos y líderes de quórum y de las hermanas, les pido que piensen en cada miembro de su estaca, barrio, quórum o organización, como miembros que pueden contribuir y servir en llamamientos y participar de muchas maneras. Cada miembro de barrios y estacas tiene dones y talentos que Dios le ha dado y que pueden ayudar a edificar su reino ahora. Llamemos a nuestros miembros solteros a servir, elevar y enseñar. Ignoremos las viejas nociones e ideas que a veces han contribuido involuntariamente a que se sientan solos y que no pertenecen o que no pueden servir. Doy mi testimonio de nuestro Salvador Jesucristo en este fin de semana de Pascua y de la esperanza eterna que Él nos da a mí y a todos los que creen en su nombre. En el nombre de Jesucristo, aún Jesucristo.
Amén. Nuestro querido Padre Celestial, al concluir esta hermosa e inspiradora sesión de la Conferencia General, te agradecemos por el privilegio de haber podido estar aquí, por ser tus hijos e hijas y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y como amigos, nos regocijamos, Padre, por las enseñanzas de este día. El Espíritu ha dado testimonio de la veracidad de las palabras que se han compartido y agradecemos por este tiempo y la bendición que representa para nosotros. Te amamos, amamos a tu Hijo Jesucristo, amamos aprender de Él y amamos aprender de cómo vivir su Evangelio en este mundo, en este tiempo. Gracias por el presidente Nelson, por su liderazgo inspirado
Y te agradecemos también por todos los miembros de la primera presidencia y quórum de los 12 apóstoles, por su guía y bendición. Gracias, Padre Celestial, por este momento especial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 191 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música de esta sesión provino de interpretaciones del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo en conferencias generales anteriores. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.